le sea entregada verdaderamente a Dios. Por eso, vamos a ver el capítulo número 2. Y en el versículo 9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y entonces él comienza a decirle y a advertirle al pueblo, y a decirle: ¿sabe? La gloria de este templo. Dice: ¿alguno vio la gloria del templo de Salomón? Y ahora, ¿cómo ve esta casa? Como nada. Pero él comienza a decirle: pero la gloria de este templo, que está totalmente destruido, será mayor, será más extraordinaria que la primera gloria que fue derramada en el templo que edificó Salomón. Quiero que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Crónicas, en el capítulo 7. Solamente quiero hacer una pequeña lectura. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Esto sucede. Esta es la primera gloria. Por eso dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y significa que cuando fue edificado el templo había una primera gloria. Y miren lo que sucede en esta primera gloria. Sí, segunda de Crónicas, capítulo 7. Miren lo que dice cuando Salomón edifica el templo a Dios. Cuando Salomón acabó de orar, ¿qué sucedió? Descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, de los cuales había hecho el rey David, para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompeta delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. ¿Entiende? ¿Se dan cuenta de lo que hace? Esa es la gloria primera. Esa es la gloria primera. La gloria primera tiene que ver con la relación de la edificación del templo de Dios. La gloria primera tiene que ver también con la vida del hombre y la vida de la mujer, cuando el hombre se convierte por primera vez al Señor. Y como dice el libro de Apocalipsis: tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Y entonces los hombres y mujeres, los hermanos, muchas veces tienen esa gloria primera, gustan de la presencia de Dios. Algunos, ¿no es cierto?, les decía: no han visto esa casa en su gloria primera, ella es como nada. Pero les digo una cosa, dice el profeta: os digo que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y entonces ellos, cuando entregaron su vida al Señor, cuando la iglesia, hombres y mujeres, ofrecen su corazón al Señor, viene sobre la vida de la iglesia
inicia y tenemos una relación personal con Dios. Pero después la vida de la iglesia comienza a debilitarse, a desfallecer, a decaerse, a desanimarse. Y entonces ellos miraron el templo y lo único que deseaba Dios que ese templo fuera construido para que ellos le pudieran dar la gloria a Dios. Lo relaciono yo como la vida de hoy en día de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? Ese templo es como la vida personal de cada uno de nosotros, que está ahí muchas veces botado, arruinado, decaído, desanimado, desorientado. Y que algunos a lo mejor no quieren servir al Señor, o algunos quieren alejarse. Y entonces el Señor levanta al profeta para llevar un mensaje. Porque los profetas tienen que advertir el peligro. La misión del profeta es predicar la palabra, hablar la palabra, advertir, traer un mensaje de aliento, de consuelo, de exhortación a la vida del creyente. Dios tiene que levantar un profeta, Dios tiene que levantar un hombre, una mujer. Y cuanto más si dice el libro de Pedro que tenemos la palabra profética más segura, a la cual nosotros tenemos que obedecer y hacer caso. ¿Entiendes? Entonces le dice, ¿han visto esta casa en su gloria primera? Es como si dijéramos individualmente, bueno, ¿usted vio cómo era el hermano cuando se convirtió al Señor? Iba a la predicación, adoraba a Dios, iba a visitar a los enfermos en el hospital, no tomaba desayuno, no almorzaba, y de ahí se pasaba la reunión, así eran los pentecostales. ¿No es cierto? Iban en la mañana a visitar, después se saltaban el almuerzo porque iban a algunos lugares, y después llegaban a la iglesia y llegaban en la noche a sus casas. ¿Y sabe cuál era el comentario de ellos? Bueno, en realidad nos sentíamos hambre, decían ellos, porque cuando andábamos en las cosas del Señor, nos olvidábamos de las cosas externas. Y entonces lográbamos asimilar lo que Dios nos impartía a nuestra vida. Pero después en el caminar, el enemigo buscó las formas y las maneras de destruir ese templo por causa de la desobediencia de Israel. Porque se alejó Israel, se alejó de relacionarse con Dios. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, nuestra propia vida como ese templo comienza a decaer, comienza a quedar ahí. Y entonces la gente puede decir, bueno, ¿y este hermano? Por eso hoy en día uno ve a muchos hermanos fuera de la iglesia, a personas que antes eran creyentes, que están metidos en la droga, que están metidos en el alcohol, algunos de ellos en la delincuencia, simplemente porque se olvidaron de reedificar sus propias vidas. Por eso él le dice, ¿y no han visto esta casa en su gloria primera? ¿Cuál era la gloria primera? Era la relación. Era el momento en que Salomón edificaba el templo. Era el momento cuando ellos sentían y percibían, y los sumos sacerdotes no podían contener tal gloria de Dios en el templo, que la Shekinah gloria dice que llenaba el templo. Los sacerdotes tenían que salir del templo porque no podían contener tanta presencia de Dios. Y sacrificaron, ¿cuántos? ¿Se dieron cuánto? ¿Cuántos se sacrificaron? 22.000, ¿qué? Me parece que eran bueyes. Y 150, algo así. 150.000
alrededor de 190.000 animales para celebrar la edificación. 190.000 animales. No sé en cuántos días los sacrificaron, pero sacrificaron alrededor de 190.000 animales para ofrecerlos como un holocausto delante de la presencia de Dios. Por eso que dice, y esta gloria, la gloria postrera de esta casa, dice, será mayor que la primera. Y no se necesitó sacrificar 190.000 animales, porque solamente se necesitó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo una sola vez y para siempre. ¿Entiende? Y entonces vino esa gloria postrera sobre la casa de Dios, vino esa gloria postrera que era la venida del Espíritu Santo, la entrada del Mesías prometido a este mundo para venir como el Mesías, como el restaurador, el sanador, el que podía realizar un puente de comunicación entre Dios y los hombres, y Él restauró la gloria de Dios en el templo, y hoy quiere restaurar el Señor su gloria en el corazón de cada uno de los que estamos aquí en esta noche, para poder tener una relación personal con nuestro Dios. Amén. Porque uno tiene que mirarse a sí mismo y tiene que decir, ¿cómo está el templo? ¿Cómo está? Lo barre, lo encera. Por eso le dijo, subid al monte, traed madera. Y comienza a ir de mar. Recién yo escuchaba y lo he escuchado varias veces. A la Virginia, no sé a quién es más, que lo que le pasa, ¿cómo se llama? A Víctor. Entonces todos lo relacionamos, ¿no es cierto?, que lo que está viviendo y pasando él, ¿por qué? Es por su alejamiento, ¿o no? Así yo lo interpreté cada vez que escucho un comentario, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué? Por ese alejamiento. Y ese alejamiento tiene como consecuencia que su templo no está siendo edificado. Que lo que él pudo haber gustado antes, hoy no lo gusta. Ni lo vive, ni lo percibe, ni lo siente. Por eso, ¿qué necesita subir al monte? ¿Qué significa subir al monte? Moisés subió al monte Sinaí y recibió ¿qué? La revelación de Dios, las tablas de la ley. Subir al monte significa tener una relación personal con Dios, íntima con Dios. Como dice el libro de Mateo, y tú cuando ores, entra en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? En público. ¿Y qué significa en público? Significa que Dios va a testificar a favor de cada uno de los que oran en una oración personal, íntima con Dios. Amén. Porque cuando Moisés bajó con las tablas, dice que su rostro brillaba. Su rostro brillaba. Como un joven ayer me decía de la vigilia, antes de que comenzamos la vigilia, me decía un maestro vino a hacer un trabajo aquí. Y el maestro me miraba. Y me dijo, ¿le puedo decir algo? Le dijo el maestro, sí, le dijo. Yo veo una mirada en usted como una mirada de paz, de tranquilidad y de mucha paz en su corazón. Le dijo el maestro, había venido a hacer un trabajo. Y él le dijo, sí, lo que pasa es que yo soy cristiano, soy hijo de Dios. Y eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. ¿Y cómo se logra eso? Subir al monte, traer madera, reedificar. ¿Cómo reedifica uno? ¿Cómo sube al monte? En la oración personal, en la intimidad, en la única relación y comunicación que uno debe tener con Dios. Porque la gloria postrera de esta casa es mayor. Porque la gloria postrera en nuestra casa debe ser mayor, porque el Espíritu Santo está con nosotros, ¿o no? Amén. Porque nosotros dice que el Espíritu Santo, la sangre del Espíritu Santo
cuando usted va a predicar, va a hacer cualquier trabajo en la obra del Señor, eso no es para que usted se gane la salvación. Eso es como fruto de que usted es un hijo y una hija de Dios. Porque la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo. Por eso el profeta entregó estas palabras. Dios levantó a Zorobabel y le entregó las palabras al profeta para que hablara y advirtiera. Y si todas las cosas te están saliendo mal, es porque Dios muchas veces cierra las puertas. Cuando Dios cierra, no hay quien abra. Y cuando Dios te abre las puertas, no hay quien las cierre. Entonces llega un momento en la vida que Dios, aún a los hijos de Dios, Dios les cierra las puertas. ¿O no? Les cierra las puertas para que esa persona pueda darse cuenta que ese hombre o esa mujer depende de Dios. No dependen de su intelecto, de su capacidad. No depende de sus estudios, sino que dependen solamente de Dios. Y uno lo ve, uno lo observa. Yo muchas veces esto lo he contado, me recuerdo mucho cuando hablo así estas palabras, me recuerdo mucho de un cuñado mío, que él trabajaba en un banco y tenía buena entrada. Pero un día el Señor le cerró las puertas. Perdió su trabajo, lo iban a buscar a su casa, lo iban a buscar en auto y lo traían en auto. Y en esos años, estoy hablando de años atrás, él ganaba como 600, 700 mil pesos. Cuando un jornalero ganaba 120 mil pesos. Así que él ganaba como 5 o 6 veces más que un jornalero. Y entonces un día él dijo, habiéndose educado, habiéndose criado en el Evangelio, una vez dijo, es que esto es como mi Dios. Y entonces él perdió su trabajo. Y después de haber perdido su trabajo no tenía dónde trabajar. Trabajó como jornalero después y ganaba 120 mil pesos. Y después de ganar 120 mil pesos se enfermó. Y todos los días lo llevaban al Hospital San José, ya no le llevaban a una clínica, lo llevaban al Hospital San José, todos los días. Y los médicos no sabían lo que tenía. Hasta que una vez lo revisó un profesor en el Hospital José Joaquín Aguirre y le dijo, este chico no se ha muerto, le dijo a su hermano, por un milagro de Dios, porque ya debería haberse reventado la apendicitis que él tiene, porque dentro de su cuerpo, dijo, hay una masa que la cubierta, y eso ha impedido que se le reviente. Entonces cuando le hacen una ecotomografía, esto no aparece. Por eso los médicos lo mandan, cada vez que tú lo llevas le hacen una ecotomografía, los médicos observan y no ven absolutamente que él no tiene nada, y lo devuelven. Pero ahora yo le he hecho unos movimientos, le dijo, y ahora llévatelo urgente, le entregó una carta, llévatelo al hospital al tiro, y que lo operen al tiro, porque si no este chico se va a morir. Lo tomaron, lo llevaron con la carta, lo operaron al tiro, como los médicos ahí conocían al profesor, lo operaron. Y cuando estaba en el hospital, entonces algunos le preguntaron, ¿eres tú cristiano? Y entonces ahí se acordó que sí, era cristiano. Y ahí él les predicó a uno de ellos. Y ahí Dios lo restauró, lo sanó y después le devolvió su trabajo porque él trabajaba en sistema de computación. ¿Entiendes? Pero ¿qué es lo que hace Dios? Aquí está escrito, cuando uno no levanta el templo, te cierra las puertas. Puedes hacer mucha hora extra y toda esa hora extra no te sirve de nada. Puedes hacer muchas cosas.
sembráis y recogéis poco. Os vestís y no os calentáis. Trabajad y trabajas y recibes tu jornal en un saco roto. Yo he llamado a la lluvia que no se derrame sobre tu tierra. En otras palabras, él dice que detuvo la lluvia. ¿Y sabe lo que significa si la lluvia se detiene? Como vienen las pestes, las enfermedades en un pueblo. Y si la lluvia se detiene en la vida de un hombre, de un creyente, la vida del hombre y el creyente automáticamente queda metido en el lodo. Por eso él le dice, subid al monte, traed madera, reedificad mi casa, porque no habéis visto la casa en su gloria primera. Esta casa no es nada en comparación ahora a la promesa que él les entrega, porque la gloria postrera de esta casa es mayor que la primera. La gloria postrera es el Mesías, es el Hijo de Dios que tiene que venir a Israel, que tiene que venir al corazón de la iglesia, que tiene que entrar en el mundo. Por eso él entra a una sinagoga en su primera aparición y se le dio a leer el libro del profeta Isaías. Y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ungió ¿para qué? Para libertad, vista a los cielos, abrir las cárceles. Y él dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Y entonces la gente dijo, ¿cómo se ha cumplido esta palabra si tú eres el hijo de José? Y el único que puede darle cumplimiento a esa palabra es el ungido, es el Mesías. No le reconocían todavía. Y entonces él se abrió paso entre la gente, porque aún querían echarlo abajo. Y entonces el Señor dijo, bueno, no conocen la visitación del Hijo de Dios. Y es importante conocer la visitación cuando Dios quiere visitarte. Y cuando Dios te visite, tu templo, mi templo, debe estar preparado para recibir el Mesías. Porque nuestro templo no puede contener tanta gloria. Póngase en pie en esta noche. Yo enfoco que ese templo es como la vida del hombre. Yo enfoco que ese templo es como la vida y el corazón de un hombre y de una mujer, que se han enfriado, que se han detenido, que ha venido sobre ellos un espíritu de incredulidad y que no están viviendo lo que Dios quiere que uno viva. Porque Dios quiere que yo como pastor, y yo me apunto a mí, entonces no quiero apuntar solo mi dedo para allá, sino para acá. Dios quiere que yo me relacione mejor con Él. Mejor. Para que así el ministerio que le pertenece a Dios sea mejor. Por eso Dios desea que cada uno de nosotros en esta noche pueda recobrar lo que en algún momento de su vida en un momento de su vida lo que usted perdió. Por eso él le dijo, ¿has visto la gloria de esta casa en su gloria primera? Esa gloria será como nada. Porque la gloria postrera es mayor. Si tú has recibido visitación de Dios, si tú has recibido llenura de Dios, si tú te has relacionado personalmente con Dios y has sido edificado y te has gozado y te has alegrado y has cantado y le has danzado al Cordero íntimamente en tu casa, en tu hogar, si en un momento los músicos tocan sus guitarras, sus instrumentos y a solas cantan y adoran a Dios, porque así lo hacen ellos. Así también tenemos que nosotros tomar, subir al monte y traer madera y reedifica tu casa.
¿Hace cuánto tiempo que no puedes sentir y percibir que el Señor quiere llenar tu vida? ¿Hace cuánto tiempo que te gustaría, no sé, ser el hombre o la mujer que antes a lo mejor era, que corrías con devoción, que adorabas a Dios con fuerza, que tenías ánimo, que tenías alegría en tu corazón, contentamiento, el gozo del Señor pleno se manifestaba en tu vida? Pero hoy el Señor quiere mayor presencia, mayor gloria. ¿Y qué mayor gloria que el Hijo de Dios le dijo a sus discípulos: esperen aquí la promesa? En Jerusalén esperen la promesa. Yo me voy, pero os dejaré un consolador. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y Él está aquí en esta noche. Y eso es gloria. Porque la gloria postrera era el Cristo de la gloria que entró. El Cristo de la gloria que fue crucificado. Pero los que creyeron en su muerte y en su resurrección recibieron gloria. Después de su muerte, en Hechos le dijo: quédense y esperen la promesa. Y ellos recibieron mayor gloria. Su templo fue lleno de esa gloria. Los 120 fueron impactados, fueron transformados por el poder maravilloso del Espíritu Santo de Dios. ¿Entiende? Eso es. ¿Sabe que yo el otro día le decía a mi hijo, a Jonathan? Él me decía, yo estaba en una clase en el Instituto Bíblico. No pretendo pelar al Instituto Bíblico, solamente pretendo hacer un comentario. Y entonces él me dijo, nos dijeron que cuando uno va a tomar un cargo, primero tienes que haber tenido la revelación de Dios, algo así. ¿Me corriges? Sí. Tienes que, el Señor primero haberte hablado directamente, tómalo. Entonces yo le decía: hijo, no es tan así como te dice. Sí creo que hay hombres que Dios los toma y le da tremendas revelaciones. Yo conocí a un hombre, a un obispo, y él decía que cuando niño él caminaba en Valparaíso con los cerros. Y él se quedaba dormido debajo de los árboles. Y él tenía sueños. Y cuando caminaba y tenía sueños de Dios. Y él decía que él cuando caminaba, los árboles se inclinaban a él, así. Yo creo que el viento los tiraba así, pero él los interpretaba así. Y yo entendía su interpretación. Él decía, yo cuando caminaba, decía, los árboles se inclinaban a mí. Y entonces dijo, yo tenía sueños y revelaciones de Dios. Y llegó un momento en mi vida que Dios me dio el ministerio. Y Dios comenzó a usarme. Y Dios lo transformó en el hombre que levantó un ministerio grande, que fue el obispo Carlos San Martín Puján, el obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal, Unida Metodista Pentecostal en Chile, que tiene cientos de iglesias en Chile y muchas iglesias en el exterior. Entonces yo le decía a mi hijo, ese hombre, ese varón recibió grandes revelaciones, pero hay momentos, ¿no es cierto?, que la gente espera tener grandes revelaciones. A veces uno quiere que el cielo se abra y le diga, no hagas esto. Pero hay momentos en que tú debes hacerlo por la fe, debes tomarlo por la fe y creerlo por la fe. Solamente debes tomarlo y creerlo por la fe. Y Dios te va a dar un ministerio, Dios le va a dar un ministerio. Porque si los hombres y mujeres muchas veces se quedan esperando, diciendo, bueno, yo voy a esperar que Dios me mande, que Dios me mande para allá, que Dios me mande para allá, o que me mande a predicar, y se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí, se queda esperando. Le pasan los años. Es como cuando el Señor le dice a un hombre, tú hazte cargo. Es cuando a alguien se le entrega una bendición y le dice, tú vas a estar a cargo de esta iglesia. Y entonces él dice, no, y entonces pierde esa bendición y nunca más vuelve a tener un ministerio fructífero en las manos del Señor.
Porque hay que tomarlo por la fe, creyendo en el Señor, creyendo que Él es poderoso para obrar extraordinariamente en el corazón de hombres y mujeres. Pero sí también creo que hay hombres que reciben de Dios grandes revelaciones y tienen grandes ministerios que Dios les ha concedido y que dejan huellas en el país y en la gente que administra. Así que suba al monte y traiga madera, reedifique todo lo que un día perdió, esa fuerza para adorar, esa fuerza para orar, esa fuerza para ayunar, esa fuerza para buscar el rostro de Dios. Dios quiere que usted vuelva a tomar, porque usted tiene gloria de Dios, y esa gloria de Dios es el Espíritu Santo que está en usted. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, me gustaría que cantáramos alguna alabanza de adoración mientras. Señor, quiero darte muchas gracias. Y quiero pedirte, Señor, que la vida de cada hombre y mujer, la vida de mis hermanos y hermanas, vaya en crecimiento, vaya en fuerza y en crecimiento. Comienza a renovar la fuerza de aquel que está cansado. Dios mío, tu palabra dice que tú das la fuerza como del búfalo. Señor, dice tu palabra que tú nos remontas como las águilas. Señor, tú estás en esta noche, en este lugar. Llénale con el Espíritu Santo de la promesa al corazón de cada uno de los que estamos en esta noche. Y cada uno de los que estamos en esta noche podamos sentir esa presencia y podamos sentir en esa necesidad de buscar su rostro, de buscar su llenura, de ser lleno de esa plenitud de Dios en el corazón. Dios quiere que tu templo y mi templo esté reedificado y edificado para que su gloria habite en ti y en mí. Perdona nuestros pecados, Dios. Perdona nuestros pecados, nuestra negligencia. Porque yo, como pastor, en algunos momentos he sido negligente. Pero yo te pido, Señor, que nos des sabiduría, inteligencia y ciencia, para poder, Dios mío, ministrar y conducir al remanente que tú me permites ministrar. Yo sé, Señor, que debo subir al monte y debo traer madera, y yo debo reedificar, porque tengo necesidad del Dios vivo, porque alejado de ti nada soy. Señor, tú eres la vid, nosotros somos los pámpanos, apartados de ti no podemos lograr nada. Solo apegado a la vid verdadero tenemos la verdadera savia. Tenemos la fuerza, la energía que da el Espíritu Santo, que da la relación personal, que da la oración en secreto, que da la comunión con Dios. Por eso te pido que toques y ministres la vida de cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Y díganle en esta noche la gloria. Tu santidad. Somos transformados a tu imagen. Tu majestad. De gloria en gloria, cámbianos, Señor. Llena esta casa con tu gloria. Ven
Que realmente sea una realidad en nuestras vidas. Tomemos nuestros asientos, hermanos. Vamos a rezar.